La entrada a la mansión londinense de Radcliffe se parecía a la entrada a otro mundo, un mundo al que Emma Willow nunca se habría atrevido a pisar de no ser por este encargo. Los leones de piedra en la verja, oscurecidos por la lluvia, miraban con severidad, como si intentaran adivinar si ella era digna de seguir adelante. La carroza en la que iba sentada crujió al detenerse, y el corazón de Emma latió tan fuerte que le pareció que el cochero podía oírlo. Apretó más contra su pecho la carpeta con los bocetos y las telas. Era su escudo, su salvación, su única protección ante aquella casa habitada por personas que no sospechaban lo que significaba trabajar desde el amanecer hasta altas horas de la noche, hasta que las manos se le entumecían de cansancio. La lluvia seguía cayendo cuando bajó de la carroza. El aire frío le rozó el rostro de inmediato, y ella lo inspiró para calmar el temblor. Su vestido era sencillo pero limpio, y su capa, vieja pero cuidadosamente remendada, y esperaba que nadie notara las huellas de los inviernos difíciles pasados. En la entrada la recibió un lacayo, en silencio, con una cortesía aprendida, pero en su mirada se deslizó una sombra de curiosidad al ver a la joven que no se parecía a los invitados de esa casa. Él la guió por largos pasillos, donde las vidrieras ocultaban el cielo gris y las alfombras amortiguaban los pasos. Emma intentaba no mirar a su alrededor para no delatar su asombro. Puertas talladas, marcos dorados, cuadros con escenas pastorales y retratos de ancestros. Ella esperaba encontrar en el salón a la ama de llaves, o quizás a la propia Lady Julia, la novia, pero en cambio, en el pasillo se oyeron pasos, firmes, rápidos, y ella retrocedió maquinalmente para dejar pasar y no estorbar. Al principio solo vio una capa oscura, mojada por la lluvia. Luego la alta figura de un hombre que se quitaba un guante sobre la marcha, y su mirada se posó en ella tan de repente que casi se le cae la carpeta. Era él, el conde Alex Radcliffe, el hombre cuyo nombre se pronunciaba en los talleres en susurros, porque encargos así no llegaban a simples costureras. En los retratos parecía frío e impecable, pero en persona sus ojos eran más oscuros de lo que ella esperaba, y en ellos brilló una chispa que no podía calificarse de decente. Él se detuvo, como si él mismo se sorprendiera del encuentro. El agua aún brillaba en sus botas, la capa estaba echada descuidadamente sobre sus hombros, y un mechón de cabello oscuro le caía sobre la frente. Emma sintió que su corazón se encogía cuando la mirada de él se deslizó hacia abajo, hacia sus manos, que aferraban convulsivamente la carpeta. Pareció demorarse en sus dedos un poco más de lo que permitía el interés común. Su respiración se aceleró. ¿Decir algo? ¿Hacer una reverencia? Sus pies parecían pegados a la alfombra. «Usted», empezó él, y se detuvo de repente, como si recordara algo. Guardó el guante en el bolsillo. La escaneó rápidamente con la mirada, de la cabeza a los pies. Y en esa mirada no había arrogancia, más bien perplejidad y algo más que la hizo estremecerse, aunque no había corrientes de aire en el pasillo. «Perdone, milord, me dijeron que viniera aquí», logró pronunciar finalmente, sintiendo como su voz le traicionaba al temblar. No estaba preparada para esto, para el encuentro, para una mirada tan atenta. Bajó los ojos, como si eso pudiera protegerla de ese extraño calor que parecía extenderse por todo su cuerpo. «¿Es usted la costurera?» Su voz era grave, ligeramente ronca, y en ella se notaba el cansancio. «¿La misma de la que me habló Julia?» Emma asintió sin levantar la vista. Sabía que, según la etiqueta, no debía mirarlo demasiado directamente.
pero sus palabras la afectaron profundamente. Él sabía de ella. La nombró como si fuera algo más que una costurera anónima. Él dio un paso hacia ella y Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque el aire de repente se volvió sofocante. En ese momento, desde la galería lateral llegaron voces y el conde se apartó bruscamente. Su rostro volvió a ser inescrutable y su mirada, fría. Hizo una ligera reverencia, como corresponde a un caballero, y pasó de largo, dejando tras de sí un aroma a lluvia y algo más, apenas perceptible, como un tabaco raro. Emma se quedó de pie sin atreverse a respirar hondo, sintiendo cómo le latía el corazón. Apenas unos segundos, solo una mirada, y como si un mundo entero se hubiera tambaleado bajo sus pies. Apenas había logrado recuperarse cuando el lacayo apareció de nuevo en el pasillo. Le hizo un gesto con la cabeza y la condujo más allá, hacia la puerta, detrás de la cual comenzaba su nuevo trabajo. Y algo más, en lo que temía siquiera pensar. En el pequeño taller de la mansión olía a tela nueva, a madera húmeda y a un ligero aroma a humo de carbón que venía de la chimenea. Emma estaba de pie junto a la gran mesa, extendiendo una a una las telas. Satén blanco nacarado, organza fina y encaje, como una telaraña, que guardaba para una ocasión especial. El lacayo que la había traído se había retirado, y ahora ella se quedaba sola por primera vez en una casa donde cada susurro parecía demasiado fuerte. Sus dedos temblaban mientras colocaba las agujas y las tijeras, tratando de calmarse. Este encargo era la cumbre de su habilidad, y ella sabía. Un solo error, y todo se habría ido. Su nombre nunca más sería mencionado en círculos respetables. La puerta se abrió, y en el umbral apareció una mujer alta con un vestido color granate. Lady Julia. Su figura parecía tallada en mármol, cada pliegue perfecto, cada gesto refinado. Entró en el taller como si pisara un escenario de teatro, y su mirada se deslizó sobre Emma con un ligero matiz de desprecio. «Así que usted es la tal Willow», dijo lentamente como probando el sabor del nombre. «Veo que ya ha empezado los preparativos». Emma inclinó la cabeza respetuosamente y hizo una reverencia. «Sí, milady. Las telas llegaron por la mañana. Quería asegurarme de que el tono coincidiera con sus deseos». Lady Julia tomó un trozo de satén, lo acarició con la punta de los dedos, como si tocara algo desagradable, y miró directamente a los ojos de Emma. «Este color es aceptable, pero le advierto, señorita Willow, exijo perfección. Entiende que cientos de personas me estarán mirando, y si algo parece inapropiado, perderá su reputación para siempre». Emma tragó saliva, asintió, sintiendo un frío que le oprimía el pecho. «Sí, milady». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. En el umbral apareció el conde Radcliffe. Su aparición fue tan repentina como la primera vez, pero ahora parecía más compuesto. Un frac oscuro, una corbata perfectamente anudada, el cabello ligeramente húmedo después de un paseo. Se detuvo en el umbral, recorrió con la mirada el taller, la tela en las manos de Julia, a Emma, que permanecía con los ojos bajos. «Julia, esperaba que le dieras a la señorita Willow tiempo para trabajar sin presión», dijo él. Su voz era serena, pero en ella se notaba un descontento oculto. Lady Julia se burló, aún sosteniendo el trozo de satén. «Alex, tengo que estar segura de que ella lo logrará. Mi nombre es algo más que su trabajo». Él se acercó sin apartar la mirada de Emma. «Su nombre no sufrirá, Julia». Y un poco más suavemente, casi imperceptiblemente: «La señorita Willow sabe lo que hace». Emma sintió como la sangre le subía al rostro. No levantó la vista, pero sintió como sus palabras la protegían,
como un manto, y eso la hizo sentir más cálida por dentro. Lady Julia, al parecer, captó ese instante. Dejó caer bruscamente la tela sobre la mesa y el sonido pareció un trueno en el silencio. «Tengo una reunión hoy», soltó secamente dirigiéndose a la puerta. «Volveré en 2 días y quiero ver el boceto terminado con el bordado». Cuando la puerta se cerró, Emma apenas se atrevió a respirar. El conde seguía allí, observándola. En su mirada había algo que ella no podía entender. ¿Aprobación, curiosidad o algo más peligroso? «No preste atención a sus palabras», dijo él en voz baja, como si violara las reglas que él mismo observaba. «Haga lo que le dicte su experiencia». Emma asintió, y por un instante sus miradas se encontraron. Ese instante duró demasiado. Notó cómo su mirada se deslizó por sus manos, por el hilo de perlas en su muñeca que llevaba como recuerdo de su madre. Sus dedos temblaron, y él de repente desvió la mirada, como si se diera cuenta, y dio un paso hacia la puerta. «Tiene un talento raro, señorita Willow. No lo olvide», dijo él por último y salió, dejándola sola entre telas, con un corazón que ahora le latía tan fuerte que apenas podía respirar. En el pasillo se escuchó un susurro lejano de la servidumbre, y Emma de repente comprendió que esas paredes lo oían todo, y algo en la mirada del conde, en sus palabras, ya podría ser motivo de nuevos rumores. La tarde volvió a caer sobre la mansión como una suave cortina de terciopelo, y en el taller se encendieron las lámparas. Emma estaba sentada a la mesa, cortando cuidadosamente los elementos de encaje más finos, cuando la puerta crujió ligeramente. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar la cabeza cuando oyó un paso familiar. Su corazón dio un vuelco, su respiración se entrecortó, pero no hizo ningún movimiento. Solo apretó más las tijeras para que sus manos no temblaran. El conde entró lentamente, como si no estuviera seguro de tener derecho a estar allí. Llevaba un jubón azul oscuro, y en su cabello brillaban los reflejos del fuego de las lámparas. Se detuvo en el umbral, miró la habitación, y luego su mirada se detuvo en ella. «Veo que se ha demorado de nuevo, señorita Willow». Su voz era más baja de lo habitual, y en ella se notaba el cansancio, como si durante todo el día se hubiera contenido. «Los plazos se acercan, milord», respondió Emma sin levantar la vista. «Lady Julia quiere ver la forma final del patrón mañana mismo». Se acercó, se inclinó para examinar un trozo de tela. Emma sintió como su sombra caía sobre sus hombros. Su cercanía le dio calor, aunque en la chimenea solo ardía un pequeño fuego. Pasó los dedos por el borde de la tela, tan cerca que ella percibió el olor de sus guantes, un ligero aroma a roble y tabaco. «Trabaja demasiado», dijo él en voz baja, «y piensa muy poco en sí misma». Emma se sobresaltó, dejando las tijeras a un lado. «No se me permite pensar en mí misma, milord. Yo solo tengo este trabajo». Él la miró fijamente durante mucho tiempo, tanto que ella se sintió incómoda, y de repente extendió la mano, como si quisiera tocarle la mejilla, pero se detuvo, sin atreverse. Emma sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Ese gesto tan cauteloso, como si fuera prohibido, hizo que su corazón latiera el doble de rápido. «¿Sabe?», su voz se hizo un poco más grave. «Cuando veo cómo mira la tela, me recuerda a esos artistas que se olvidan del mundo cuando pintan. Usted vive en este trabajo». Emma levantó la vista hacia él por primera vez en todo ese tiempo, y en ese instante olvidó quién era él y quién era ella. Sus labios se abrieron un poco, pero no encontró palabras. Él captó su mirada, y entre ellos se instaló un silencio tan denso
que parecía que ambos oían la lluvia susurrar tras las paredes. «Milord», empezó ella, pero la puerta volvió a crujir. Esta vez entró el mayordomo, con una bandeja de cartas. Se detuvo al ver al conde y a la costurera, y su mirada se volvió cautelosa. «Milord, esto es para usted», dijo el mayordomo, extendiéndole un sobre. El conde tomó la carta, pero no la miró de inmediato, aún de pie junto a Emma. El mayordomo, en cambio, se demoró, observándolos a ambos, y Emma sintió que su corazón se encogía. ¿Qué pensaría? ¿Qué contaría? El conde, como si hubiera leído sus pensamientos, se volvió hacia el sirviente y dijo con calma: «Gracias, ya no nos necesita». Cuando la puerta se cerró de nuevo, él exhaló, como si regresara a la realidad. La carta permanecía en su mano, pero no se apresuraba a abrirla. Su mirada se encontró de nuevo con la de ella, y en ese silencio había más que en las más apasionadas declaraciones. «La protegeré si es necesario», dijo él en voz baja, y en esas palabras había tanta fuerza que Emma apenas contuvo las lágrimas. Ella quiso responder, pero en lugar de eso, simplemente asintió. Él se retiró lentamente, llevándose la carta y esa calidez invisible que había dejado tras de sí. Cuando la puerta se cerró, Emma se dejó caer en la silla, con las palmas de las manos apretadas contra su rostro. ¿Qué había sido eso? ¿Qué estaban haciendo ambos? ¿Y podría ella conservar su trabajo si los rumores comenzaban a extenderse? Las telas sobre la mesa ahora le parecían de otro mundo, y dentro de ella ardía un fuego que intentaba apagar en vano. El salón de la mansión se llenó de música y aromas de flores frescas. Era la noche del baile que Lady Julia había organizado en honor a su inminente boda. Por las escaleras de mármol descendían damas con suntuosos vestidos. Los caballeros intercambiaban saludos, y las arañas de luces brillaban tan intensamente que los reflejos de sus llamas temblaban en las copas de champán. Emma no tenía derecho a aparecer entre los invitados, pero por orden de Lady Julia la habían llamado para que mostrara una muestra de tela y explicara cómo se comportaría al bailar. Ella estaba al borde del salón, sosteniendo en sus manos un trozo de encaje cuidadosamente doblado, tratando de no cruzar miradas con nadie. Los sirvientes susurraban a sus espaldas. Algunos invitados le lanzaban miradas curiosas, y su corazón se encogía de miedo. Pero el deber exigía. No podía desobedecer a su señora. Lady Julia se acercó a ella acompañada de dos amigas, sonriendo tan dulcemente que la sonrisa parecía el filo de un cuchillo. «Aquí está», dijo Julia a sus amigas, la que supo plasmar el patrón con tanta precisión. «Miren», tomó un trozo de tela de las manos de Emma, lo levantó a la luz. «¿Qué les parece?» Las amigas se inclinaron, susurrando con aprobación. Emma se sentía como un objeto en un escaparate, una persona olvidada que de repente se había convertido en el centro de atención. Y en ese momento, detrás de Julia, apareció una figura familiar. El conde Radcliffe, con un smoking impecable, con una ligera sonrisa, como un observador aburrido. Pero cuando su mirada se posó en Emma, en ella brilló esa misma tensión que le cortaba la respiración. «Alex», le dijo Julia, «mira cómo cae esta tela. Sabes que es importante que el vestido no me impida moverme». Él se acercó, tomó el borde de la tela, y por un instante sus dedos rozaron los de Emma. Ella casi suelta el trozo. Su corazón dio un vuelco tan fuerte que apenas pudo respirar. Él dijo con calma para todos: «Excelente. Creo que la señorita Willow sabe lo que hace». Lady Julia sonrió con astucia. «Entonces que lo demuestre». Chasqueó los dedos. «Baila, niña. Muestra cómo se moverá la tela».
Emma sintió que la tierra se le hundía bajo los pies. ¿Bailar? ¿Delante de toda esa gente? Pero no podía oponerse. Dio un paso, intentando mantener la espalda recta, pero las piernas le fallaban, y de repente el conde le tendió la mano. «Permítame ayudarla», dijo él, como si fuera un gesto de cortesía habitual. Emma se quedó inmóvil, pero su mano ya la había tocado, y en ese contacto había algo que la desestabilizaba. Se movieron por el salón. La música acompañaba suavemente sus pasos, y la tela en sus manos ondeaba como una nube. Pero Emma no oía la música. Solo sentía su mano cálida y fuerte, su hombro, al que se encontraba demasiado cerca, su aliento, cuando él susurró en voz baja para que nadie oyera. «¿Tiene miedo?» «Yo... sí», susurró ella sin atreverse a levantar los ojos. «Entonces agárrese más fuerte», respondió él en voz baja, y sus dedos apretaron un poco más su mano. Se movieron por el salón, y Emma sentía que cada paso era un riesgo, cada sonrisa un delicado juego con fuego. En algún momento, la música pareció desaparecer, y solo quedaron ellos, ese torbellino, su mirada que ya no ocultaba lo que no podía pronunciarse. Pero entonces, alguien a sus espaldas exclamó suavemente, y Emma comprendió que los estaban observando. Se echó hacia atrás, perdiendo el ritmo. El conde la sujetó al instante, impidiendo que cayera. Su mano se demoró en la cintura de ella un poco más de lo permitido, y solo entonces la soltó suavemente, devolviéndole la tela a sus manos. Lady Julia los observaba con los ojos entrecerrados, y a sus espaldas los invitados susurraban. Emma hizo una reverencia y se apresuró a marcharse, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sabía que este baile sería tema de conversación, y no porque la tela ondulara con gracia. La noche envolvió la mansión con un pesado terciopelo de silencio. Fuera de las ventanas, la lluvia susurraba, deslizándose por el cristal, dejando rastros como si alguien escribiera cartas invisibles. En el taller, una sola lámpara ardía. Su luz caía en suaves manchas sobre las telas extendidas, sobre los reflejos de las tijeras, sobre el encaje que colgaba de la mesa como una telaraña congelada. Emma estaba sentada, inclinada sobre el último fragmento del bordado, pero el hilo se le escapó de los dedos, porque sus pensamientos hacía tiempo que habían dejado de obedecerla. El crujido de la puerta la hizo levantar la cabeza. Él entró tan silenciosamente como si temiera asustar su respiración. Solo llevaba una fina camisa blanca, el cuello desabrochado, el chaleco en la mano, el cabello ligeramente revuelto, y en sus ojos una luz inquieta que ella ya había visto, pero que ahora no se ocultaba. Cerró la puerta y se detuvo, mirándola. «No debería estar aquí», dijo él en voz baja, con una voz que denotaba una lucha interna. «Pero no puedo irme». Emma se levantó, pero sus piernas temblaron. «Alex». Su nombre se escapó de sus labios, y en ese sonido estaba todo. Miedo, ternura, locura. Él dio un paso hacia ella, y el aire entre ellos se volvió denso, como la miel. Se detuvo muy cerca. Su mano se posó en el borde de la mesa, la otra se deslizó hacia su mejilla. Pasó los dedos por la línea de su pómulo, bajando hacia su cuello, y al contacto de su piel se le erizó el vello. «Dime que me vaya», susurró él, tan cerca que ella sintió el calor de su aliento. Emma cerró los ojos. «No se vaya», exhaló apenas audible. Sus labios encontraron los de ella, lentamente, con cautela, como si temiera destruir ese instante. Pero ella respondió, y el beso se hizo más profundo, más insistente. Las manos de él se deslizaron por sus hombros, la atrajo hacia sí, de modo que la tela de su vestido susurró contra su camisa. Ella sintió su corazón,
latiendo al compás del suyo. Él la besó como un hombre que se había contenido demasiado tiempo. Cada uno de sus movimientos era una revelación. Sus dedos encontraron el lazo de su vestido, lo desató lentamente y la tela se deslizó de su hombro, revelando la blancura de su piel. Se inclinó, rozó con los labios su clavícula desnuda, dejando besos tan suaves que ella casi perdió el aliento. Emma pasó la palma de su mano por el cuello de él, sintiendo la humedad de su piel por la lluvia, enredando sus dedos en su cabello. Él la levantó en brazos, con ligereza, como si ella no pesara nada, y la sentó en el borde de la mesa, entre encajes e hilos. Ella sintió cómo sus manos se deslizaban lentamente por su espalda, cómo la liberaba con delicadeza de la tela, y cada nueva franja de piel expuesta respondía en ella con un temblor eléctrico. Él besó sus hombros, su cuello, su pecho, sin prisa, como si memorizara cada detalle. Ella temblaba bajo sus caricias. Sus dedos se deslizaban por su pecho, sintiendo cómo latía su corazón, cómo se tensaban los músculos bajo la fina tela de la camisa. Ella desabrochó los botones, uno tras otro, lentamente, y él la miraba como si viera un milagro. Cuando su camisa cayó al suelo, Emma pasó las palmas de las manos por sus hombros, por su espalda, sintiendo el calor de su piel, la suavidad y la fuerza. Él la atrajo de nuevo. Sus alientos se fusionaron. No hablaron. Las palabras eran innecesarias. Sus movimientos se volvieron más audaces y la noche, al parecer, se detuvo para no asustar este momento. Se inclinó hacia ella y sus cuerpos encontraron un ritmo común. Primero con cautela, como una prueba, luego más profundo, más fuerte. Ella cerró los ojos, sintiendo como el mundo a su alrededor desaparecía. Cada uno de sus movimientos era como una ola que la cubría. Cada una de sus manos como un fuego que dejaba huellas invisibles en su piel. Ella lo rodeó con sus brazos, se apretó contra él, y en esa fusión no había vergüenza, solo libertad y una ternura insensata. Se movían al unísono, y el encaje caía de la mesa. Los hilos se esparcían, pero ellos no lo notaban. Sus labios encontraban los suyos una y otra vez. Su aliento se entrecortaba, y en ese aliento había más confesiones que en las cartas más largas. Ella oía su susurro bajo y ahogado de su nombre. Sentía cómo le temblaban las manos y le respondía de la misma manera, entregándose por completo. La noche se extendía y el tiempo desapareció. El mundo entero se redujo a un solo pulso, a un solo calor, a un solo movimiento en el que finalmente dejaron de pertenecer a las apariencias. Estaban solo el uno para el otro, aquí y ahora, entre esas telas, con el olor de la lluvia y la cera de la lámpara. Cuando sus respiraciones se me hicieron lentas y regulares, él la sostuvo en sus brazos, apretándola contra su pecho, como si temiera soltarla. Ella apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos, escuchando su corazón, que ahora latía al unísono con el suyo. Permanecieron así, largo tiempo, sin decir una palabra, porque las palabras habrían sido demasiado pobres para lo que había sucedido. Ella sabía, lo que sea que les esperara mañana, esa noche ya era parte de su alma, parte de su cuerpo. Y su mirada, cuando finalmente levantó su rostro a la luz de la lámpara, decía lo mismo, sin palabras, pero más fuerte que cualquier promesa. La mañana comenzó no con luz, sino con un fuerte golpe en el pasillo. Emma se despertó sintiendo que su corazón aún latía en su pecho, como si continuara el ritmo nocturno de sus caricias. Estaba sentada en el suelo del taller, envuelta en una vieja manta de lana. Su cabeza daba vueltas, y sobre la mesa aún yacían las telas, las agujas, las cintas de encaje arrugadas, huellas del trabajo nocturno, pero para ella ahora eran huellas de algo más.
de algo que había trastornado su alma. Se levantó de un salto al oír pasos. Hacía frío en el taller y un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero no por el frío, sino por el miedo. Recogió apresuradamente los trozos de tela caídos, alisó la mesa, barrió del suelo huellas invisibles. No podía permitir que nadie entendiera, no podía permitir que nadie siquiera lo adivinara. Cuando la puerta se abrió de par en par, 2 doncellas estaban en el umbral. Se miraron y una de ellas levantó una ceja mirando a Emma. «Lady Julia quiere verla. Ahora mismo», dijo, y en su voz había no solo cortesía, sino un placer oculto. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se arregló apresuradamente, se alisó el cabello, se secó las manos en el delantal, aunque todavía le temblaban. De camino a las habitaciones de la prometida, cada movimiento le pareció ruidoso. En los pasillos ya se susurraba. Lo sentía en su piel. Un sirviente al pasar detuvo ligeramente su mirada y luego se apartó. Lady Julia la recibió junto a la ventana, enmarcada por pesadas cortinas. Sobre la mesita frente a ella había una bandeja con té y detrás un alto jarrón con lirios blancos. Julia no sonrió. Tenía una carta en sus manos y la volteaba lentamente entre sus dedos. «Ha trabajado bien esta noche», dijo con calma, sin mirar a Emma. «Me dijeron que la luz del taller no se apagó hasta el amanecer». «Sí, milady», exhaló Emma inclinando la cabeza. «Intenté terminar el patrón. Y, según he oído, no sola». Julia lo dijo lentamente, como si cada palabra fuera una gota de veneno. «Sorprendente, ¿verdad?». Finalmente levantó la mirada. En sus ojos brilló algo que hizo que Emma apretara las manos. «Yo no entiendo a qué se refiere, milady», respondió ella con cautela. «Es usted inteligente. No se haga la ingenua». Julia dio un paso, casi tocando su hombro con la carta. Los sirvientes susurran. Lo vieron cerca de su puerta. ¿Cree que me agrada escuchar tales conversaciones cuando en una semana seré su esposa? Emma se encogió. La garganta se le secó. Las palabras se le atascaron. Ante sus ojos estaba la noche, sus manos, su mirada, sus palabras, su propia locura. «Milady, yo…» comenzó, pero no pudo continuar. La puerta se abrió de golpe y el conde entró en la habitación. Su mirada se posó en Emma y en ella brilló la preocupación. Julia se volvió lentamente hacia él, sonriendo de tal manera que Emma sintió que la tierra se le hundía bajo los pies. «Alex, qué amable que hayas venido», dijo Julia. «Justo estábamos hablando de tus paseos nocturnos». Un silencio se apoderó de la sala. El conde dio un paso adelante. Su rostro permanecía sereno, pero su mirada quemaba. Miró a Emma, luego a Julia, y luego de nuevo a Emma. Y en ese instante, Emma comprendió. Todo lo que había pasado entre ellos esa noche podría ahora ser su ruina. «Julia», dijo él con calma, «no toleraré tales conversaciones». «Ah, ¿no?». Julia entrecerró los ojos. «Entonces, quizás expliques qué hacía esta muchacha contigo anoche». Emma sintió como el calor le subía por las mejillas. Quería decir que no era lo que parecía, que estaba trabajando, pero las palabras no la obedecían. El conde se acercó a ella, y en su mirada ella no leyó miedo, sino determinación. «Todo lo que sucede entre mis artesanos y yo me concierne solo a mí», dijo él en voz baja, pero con claridad. «Y si alguien en esta casa difunde rumores, yo personalmente me encargaré de las consecuencias». Julia permaneció inmóvil, pero una extraña sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios. Sabía que había perdido en ese instante, pero su silencio prometía nuevos problemas. Emma estaba allí, sin saber si respirar. El conde se volvió hacia ella, asintió brevemente. «Regrese al taller»,
Yo me encargaré de su tranquilidad». Ella salió sin mirar atrás, con el corazón latiéndole tan fuerte que el sonido resonaba en sus oídos. Pero el miedo no la abandonaba. Ahora todo era demasiado obvio, demasiado peligroso. Caminaba por el pasillo, sintiendo cómo las paredes de la mansión se acercaban con cada segundo, y comprendió que este mundo de decoro estaba listo para aplastarla en sus garras en cualquier momento. En el taller reinaba el silencio, interrumpido solo por el golpeteo de las gotas de lluvia en el alféizar. Emma estaba de pie junto a la mesa, pero sus manos se negaban a obedecer. Intentaba hacer puntadas finísimas en el puño, pero cada hilo parecía una cadena que la ataba a esa casa, a ese peligroso sentimiento que no le daba paz. En su mente resonaban las palabras de Lady Julia, su mirada fría, la burla en su voz. El conde la había protegido esa mañana, pero ¿a qué precio? ¿Y qué más podría esperar detrás de esa protección? De repente, la ama de llaves, la señora Harper, entró en el taller. Su rostro seco estaba tenso, y sus manos estaban cruzadas delante de ella como si fuera a anunciar algo terrible. «Señorita Willow», dijo con voz uniforme, «Lady Julia ha ordenado que supervise sus tareas. Quiere ver el vestido completo mañana para la primera prueba. Y si falta un solo detalle...». No terminó, pero Emma entendió. Las consecuencias serían desastrosas. «Estoy trabajando en ello», respondió Emma en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. «Espero que sí», dijo Harper secamente, se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un pesado rastro de ansiedad. Emma se quedó sola, pero no por mucho tiempo. Unos instantes después, la puerta se abrió de nuevo y él entró. El conde. Sus pasos eran rápidos, tensos. En su rostro, cansancio y algo más, oculto, pero abrasador. «¿Está bien?», preguntó él, como si supiera que en su interior había una tormenta. «Lo intento, milord», respondió Emma, desviando la mirada. «Pero todo lo que está pasando, todas estas miradas...». Su voz tembló. Se mordió el labio. Él se acercó, se detuvo a su lado, pero no la tocó. «Soy culpable», dijo en voz baja. «Me permití lo que no debía, y ahora usted tiene que soportar esto sobre sus hombros». Emma sintió que algo se le encogía por dentro. «Usted me protegió», exhaló ella. «Pero ahora tengo miedo». «Yo también», respondió él casi en un susurro. Su mano tembló apenas perceptiblemente, como si quisiera tocar su hombro, pero se contuvo. «Me iré mañana para prepararme para la boda, y quiero verla terminar este vestido. Pero no quiero que piense que se ha quedado sola». Emma asintió sin saber qué decir. Las palabras se le atascaron, y en su pecho se agolpaban tantos sentimientos que parecía que la ahogarían. Vio cómo la miraba y comprendió. Él estaba luchando consigo mismo, igual que ella. «Alex». El nombre escapó de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Él se quedó inmóvil, como si cada palabra pudiera ser ahora fatal. «Emma», dijo él como no estaba permitido. Su voz era grave, llena de algo que ambos no debían admitir. Dio un paso, pero la puerta se abrió de nuevo. Lady Julia entró en el taller, y su mirada los atravesó a ambos como un viento helado. «Ah, aquí están», dijo con calma, pero en sus ojos brillaba el fuego. «Alex, los invitados te esperan en el salón. ¿Y tú, señorita Willow?». Su mirada se deslizó sobre Emma con frío desprecio. «Ocúpate del vestido. Quiero que cada pliegue sea impecable». El conde dudó, como si quisiera decir algo, pero al encontrarse con la mirada de Julia, solo asintió y se fue. Lady Julia se detuvo junto a la puerta. Sus ojos se deslizaron sobre Emma y dijo casi con dulzura, pero con veneno:
Te estoy observando. Un solo movimiento en falso, y no tendrás cabida en esta casa». Cuando ella se fue, Emma se dejó caer en la silla, sintiendo que sus piernas dejaban de sostenerla. Todo se derrumbaba, como una tela fina bajo un hilo tenso. Su corazón latía como en una jaula. Comprendió. Con cada hora que pasaba, una soga invisible se apretaba a su alrededor, y cualquier paso podría ser el último. La mañana del día de la boda amaneció con un silencio traicionero. Ni gritos de sirvientes, ni el ajetreo matutino habitual, solo el eco resonante de pasos cuando Emma bajaba la escalera hacia el taller. Llevaba en sus manos un bulto, en el que había envuelto cuidadosamente el vestido terminado. Cada pliegue, cada costura estaban pulidos a la perfección, pero su corazón latía tan fuerte que la tela apenas temblaba en sus dedos. En el pasillo se encontró con la ama de llaves, la señora Harper. Su rostro era severo, pero su mirada se detuvo un poco en el bulto, y en ella brilló un respeto que desapareció de inmediato, como si nunca hubiera existido. «Lady Julia la espera», dijo secamente. «Apúrese». Emma caminaba por el largo salón como en una niebla. Toda la noche la había pasado dando las últimas puntadas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a sus manos, a su susurro, a ese calor que habían compartido. Y ahora él estaba en otra ala de la mansión, listo para la boda, obligado por el deber. En la habitación donde se realizaba la última prueba, reinaba el aroma de rosas recién cortadas. Lady Julia estaba de pie frente al espejo, majestuosa como una reina, y al ver a Emma, ni siquiera sonrió. «Por fin», dijo, «despliégalo». Emma desplegó lentamente el vestido, y el brillo perla de la tela iluminó la habitación. Julia se acercó, pasó los dedos por el patrón, guardó silencio durante mucho tiempo. «Impecable», dijo finalmente, pero en su voz no había gratitud, solo una constatación. «Póntelo». Emma la ayudó, tratando de no pensar que esa tela que ella sostenía sería lo que él vería en otra mujer. Cada lazo, cada puntada le quemaban las manos. Cuando Julia se volvió hacia el espejo, Emma vio su reflejo a su lado, el pálido rostro de la costurera que había puesto todo en ese vestido, y había recibido... ¿qué? La puerta se abrió de golpe, y entró el conde. Su mirada se deslizó sobre Julia, pero se detuvo de inmediato en Emma. En esa mirada había algo que le golpeó directamente el corazón. Dolor, arrepentimiento y esa misma sensación que no podían nombrar. No dijo una palabra, solo se acercó, revisando cada detalle del vestido. «Precioso», dijo dirigiéndose a Julia, pero sus ojos seguían fijos en Emma. «Naturalmente», respondió Julia fríamente. Sabía a quién elegir. Emma sintió que las piernas le fallaban. Un instante más, y no podría soportarlo. Necesitaba irse, esconderse, escapar de ese teatro helado. Dio un paso atrás, pero Julia la detuvo. «Espera. Tendrás que estar presente en el salón hasta que los invitados vean el vestido. Quiero que sepan de quién es la obra». Las palabras fueron como una condena. Emma asintió, pero por dentro todo se le derrumbó. Entendía. Estar allí, entre los invitados, y ver cómo él, el que la había sostenido en sus brazos, llevaba a otra al altar. Era una prueba que podía romperla. El reloj marcó el mediodía. La música comenzó a sonar en el salón, y la gente empezó a reunirse. Emma permanecía a un lado, con las manos cruzadas, y su mirada se deslizó hacia las altas puertas por donde él estaba a punto de entrar. Y entonces, las puertas se abrieron. Apareció con un impecable traje de boda, perfecto, sobrio, pero su mirada, tan pronto como se encontró con la de ella, delató todo lo que se ocultaba tras la máscara de la corrección. Emma sintió cómo se le encogía el corazón. En ese instante,
supo. Ambos habían perdido algo que ya no podían recuperar. Él caminaba hacia el altar y ella estaba allí, como una extraña, pero cada célula de su cuerpo recordaba la noche en que las paredes del taller habían sido testigos de su secreto. Cuando él pasó a su lado, sus miradas se encontraron una vez más, brevemente, como un relámpago, pero eso fue suficiente para que el aire entre ellos volviera a encenderse. Apenas respiraba, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban los ojos, pero se contuvo. Su trabajo, en su mirada, su pasión, en su silencio. La música seguía sonando, los invitados se ponían de pie, y Emma comprendió. Ya no tenía nada que hacer allí. Salió en silencio del salón, tan discretamente como había entrado. Al salir al pasillo, se detuvo junto a la ventana, se llevó las manos al pecho y por fin se permitió respirar hondo. Por dentro todo ardía, pero en ese fuego no solo había desesperación, también había una extraña libertad. Desde la calle llegaban los sonidos de las campanas, anunciando una unión dictada por el deber. Emma sabía que su camino en esa casa había terminado. Se apartó de la ventana y se fue, sin saber qué le esperaba más allá de las puertas, pero sintiendo, en su corazón, nadie y nunca podría apagar ese fuego que le había regalado aquella noche prohibida